Paz de Cristo, quiero compartirles una palabra de Dios en esta hora. Espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Dice allí en Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Aquí Dios hace algo especial en la vida de Eneas. ¿Por qué? Porque recibe un milagro de parte de Dios. Dios usó la vida del apóstol Pedro para que fuera y le dijera a Eneas: Jesucristo te sana. Amén. Y no solamente le dijo eso, sino que le dijo: levántate y haz tu cama. Amén. Vamos a ver algunos puntos en los cuales quiero decirles en esta hora, y solamente Dios puede hacer las cosas, solamente Dios puede liberarte, solamente Dios puede sanarte. Amén. Si tú tienes fe y crees en Dios, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Vamos a ver, miren, vamos a enfocarnos en los 8 años que tenía acostado Eneas en la cama. Amén. Esos 8 años a lo mejor se sentía imposibilitado en realizar varias cosas, como por ejemplo en ir a trabajar, el ir a tomar un vaso con agua solo, o sea, al ir a servirse un vaso de agua, imposibilitado en muchas otras cosas más. Pero démonos cuenta que eran 8 años de no realizar los movimientos por sí mismo, la desesperación que tenía en hacer lo que normalmente los seres humanos hacemos, mas no podía caminar y se sentía imposibilitado en hacer varias. Podríamos decir que son pocos años por lo que leemos, pero imaginémonos vivir esos 8 años acostados en una cama sin poder levantarnos. Eso sería una desesperación inmensa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues vas a estar imposibilitado en hacer varias cosas. Por ejemplo, Eneas se desesperaba en no poder hacer las cosas por sí mismo. Pero fíjense, ahora hay personas que se sienten imposibilitados en hacer algunas cosas. Aún en este tiempo hay personas imposibilitados en hacer algunas cosas. ¿El por qué? Por causa de lo que se está viviendo en la actualidad, o la enfermedad o la situación que tú estés pasando. No puedes realizar las cosas, no ves el problema resuelto, no ves la situación arreglada, no ves la sanidad, no ves tu milagro en tu vida, por lo que estás pasando y viviendo físicamente o espiritualmente. Amén. No puedes ver tu sanidad, no puedes ver tu milagro y te sientes imposibilitado en hacer las cosas. Mas no pasaba por el pensamiento de Eneas de que ese día iba a ser un día especial para su vida. Pero ¿qué pasó? En su mente no llegaba a entender de que algo iba a pasar el día de hoy en su vida. Pero Dios tomó ese tiempo, ese lugar, para que fuera Pedro y le dijera a Eneas que Jesucristo lo sana. Amén. Dios sabe los tiempos en los cuales tú vas a recibir algo de parte de Dios, pero tú tienes que creer a la palabra. Y cuando Dios te diga que viene algo para tu vida, tienes que creerlo en el nombre de Jesucristo. Así como Eneas recibió la palabra de parte de Pedro, que le dijo: Jesucristo te sana. Amén. Dios usa la vida del apóstol Pedro para que le dijera a Eneas: Jesucristo te sana. Nótese que no era por sí mismo diciendo: Pedro, yo te sano. No, o sea, no dijo así, sino dijo: Jesucristo te sana. Pedro sabía que él no tenía el poder para sanarlo él personalmente, sino que del depósito en él, el tesoro que tiene, sí puede sanarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, nosotros somos los vasos de barro y el tesoro es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el dador de la vida. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Así que es Jesucristo, es quien te va a traer tu sanidad, es quien te va a dar tu milagro. Él es el que te va a dar tu restauración, pero tienes que creer y tener fe que eso va a pasar. No es para que se gloríe el hombre, ni para que se enaltezca el hombre, sino para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y enaltecido, sabiendo que es Dios quien hace lo imposible posible. Amén. Para nosotros puede ser imposible en recibir una sanidad. Eneas a lo mejor
pensaba que era imposible recibir su sanidad, imposible de poder caminar nuevamente, pero recibe la palabra, y cuando recibe la palabra, él cree que Jesucristo lo sanó, amén. Entonces, si tú recibes la palabra con fe, Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a libertar, Jesucristo te va a dar los recursos que tú necesitas, amén. Otra cosa que le dijo Pedro a Eneas, le dijo: levántate y haz tu cama. Ahora Jesucristo ya lo sanó, ahora era solo decirle al paralítico: levántate y haz tu cama. O sea, en otras palabras, acciona el milagro que ya Dios te dio. ¿Qué es lo que pasa? Levántate, se levanta Eneas y hizo su cama. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está haciendo entender por medio de este acontecimiento? Es que Jesucristo ya te sanó. Ahora levántate en fe y crea la palabra de Dios, amén. Levántate y ve por el trabajo que Dios ya te entregó. Levántate y camina, levántate y mueve las manos porque Dios ya te sanó. Levántate y ya no estés más acostado porque Dios hizo la obra en tu vida, amén. Pero tú tienes que creer a la palabra. Eneas recibió la palabra y creyó lo que le estaba diciendo Pedro, amén. Pedro le dijo: levántate y haz tu cama. Y accionó Eneas, o sea, no se quedó estático, no se quedó en la cama, sino que él se levantó en el nombre de Jesucristo, porque cuando él recibe la palabra, él la cree, él la acepta, Dios lo sana en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque él se levanta y hace su cama. Al momento que Pedro le dice: levántate y haz tu cama, Eneas se levantó y hizo su cama. Es tiempo de que tú te levantes y creas a la palabra que Dios ya te dio, amén. Lo imposibilitado se le hacía fácil. ¿Por qué? Porque ya podía hacer las cosas por sí mismo, pero era Dios quien le dio las fuerzas, quien lo sanó. Es por eso que ahora puede tender su cama, ahora puede correr, amén. Ahora la imposibilidad en la cual él tenía en esos 8 años, ahora fue quitada. Ahora puede levantarse y puede hacer su cama, aún hasta correr. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó, le dio el milagro, amén. Entonces Dios te va a dar el milagro, Dios te va a dar la sanidad, pero tú tienes que creer a la palabra y accionar a esa palabra que Dios te dio, esa palabra que Dios te impartió, amén. Por causa de lo que Dios hizo en Eneas, todos los de Lida y Sarón recibieron a Jesucristo. Por causa de la sanidad de Eneas, se convirtieron al Señor, amén. Los de Lida y de Sarón vieron a Eneas que se levantó de la cama, o sea, a Eneas que se levantó de su lecho, amén. Entonces, hay personas que van a ver tu sanidad, hay personas que van a ver tu milagro, y esas personas van a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque están viendo el milagro palpable. ¿Por qué? Porque están viendo la sanidad palpable. Entonces, Dios te dice en esta hora: levántate y haz tu cama, levántate y haz tu cama. Solamente crea la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio la palabra. Y así como en aquel tiempo Eneas recibió la sanidad, hoy Dios te da la sanidad a tu vida, pero tienes que creer a la palabra y levantarte en el nombre de Jesucristo, amén. Hay cristianos también en la cual se sienten imposibilitados en hacer algunas cosas por causa de no tener una buena relación con Dios, amén. Mas Dios nos manda a tener una buena relación con Dios para poder realizar las cosas en el nombre de Jesucristo, amén. Eneas ya recibió su milagro y accionó en fe y se levantó y hizo su cama. Dios nos dice: levántate y haz tu cama. Acciona la palabra de Dios. Levántate en el nombre de Jesucristo. Ya no estés más acostado, ya no estés durmiendo, sino levántate en fe y crea la palabra. Predica su palabra, predica lo que Dios está haciendo en las vidas de otros o en las vidas tuyas, amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace las cosas perfectas, amén. Pero tú tienes que creer a la palabra y declarar que hay un Dios que puede sanar, hay un Dios que puede libertar, hay un Dios que puede dar el milagro que tanto tú estás esperando. Pero tienes que levantarte, tú cristiano, tú hijo de Dios que me estás viendo, tienes que levantarte y creer a la palabra que Dios te dio, amén. Levántate y haz tu cama. Mi deseo es que Dios los bendiga y espero que sea de bendición para sus vidas, amén. Bendiciones.